Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20 dice así. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Puede ocurrir que cuando uno va leyendo la corta carta a Timoteo, uno lea estas palabras y sean del tipo de versículos que alguno lo lea muy ligeramente porque hay algo que más o menos no capta la atención, o algún curioso para un ratito, dice que duro y sigue adelante porque probablemente más adelante haya cosas más interesantes. Así que lo que vamos a hacer ahora es centrarnos básicamente en estos tres versículos, 18, 19 y 20. Pero como son versículos tan cortos, es una porción tan corta, pero aún así tiene mucho contenido específico. Y créame, pensándolo bien, no se puede ni siquiera adherir a la prédica anterior, ni siquiera juntarla con la que viene, porque acá hay una idea cerrada y bien contundente. La idea básicamente es lo que el apóstol Pablo ya viene recalcándole, ya viene afirmándole al joven predicador Timoteo en cuanto a cómo pelear lo que él llamaría más adelante en la segunda carta, la buena batalla. Básicamente yo quiero mostrarles algunos puntos muy importantes en cuanto a que Pablo quiere hacer consciente a Timoteo de en dónde está, quién es él y cuál es su misión. Así que Pablo va a mostrarnos a través de estos textos tan pequeños, va a mostrarnos la existencia de una guerra, va a hablarnos acerca de un mandamiento y un encargo. También va a hablarnos acerca de cómo se debe de pelear la buena batalla o la buena milicia. Y después va a mostrarnos lo que ocurre cuando no se pelea esta batalla con los medios o de la forma que el Señor ha encargado. Entiéndase, la consecuencia es el naufragio, el hundimiento de tu nave. Esto quiero mostrarles en estos textos. Obviamente, como Pablo está cerrando una idea, hay algo que quiero que comprendan muy bien para que esto tenga bastante sentido para ustedes y ustedes hoy puedan ir con esto todo el día, masticándolo, rumeándolo en sus mentes e inclusive en algún momento dado, si quieren volver a estudiar esto, hermanos, yo creo que es apropiado porque probablemente, más que nada en la última parte, yo les muestre cosas que no van a agradarles. Y están en todo su derecho. Estás en tu derecho de expresar desagrado ante lo que estás escuchando. Ahora, es tu obligación también, después de sentir un cierto desagrado cuando alguien explica un texto, ir y por vos mismo corroborar si estas cosas son en verdad así. Amén. Y aunque no te desagrade, y aunque no te agrade o te desagrade, al corroborar por vos mismo que estas cosas son en verdad así, te agrade o no, tenés que aceptarlas. Amén. De hecho, que gran parte de la verdad del Señor al principio como que no comienzan agradando. Pero después uno dice, está bien, me rindo, es verdad. Y no puedo rebatirlo. Y lo que comienza como un desagrado, después a medida que uno va comprendiendo cada vez más, termina convirtiéndose en algo agradable. Porque
porque terminamos reconociendo que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es simplemente buena. El versículo 18 y 20 tiene que ser expuesto con un impulso, yo diría más bien otra vez desde el versículo 12, así como que para que esto tenga bien, hay que ir hasta el 12 y darle un buen envión, un buen impulso. Y también hay que tener en cuenta prácticamente todos los versos, específicamente del 3 al 11, para entender aquel encargo en el cual vamos a volver a meternos al iniciar esta predicación. Así que básicamente lo que habíamos estudiado el domingo pasado, palabras que, hermanos, yo quedé con eso en la cabeza, y de hecho que al día siguiente me reuní con un pastor amigo acá. Para los que no saben, los lunes son los días libres del pastor. Repito, los lunes son los días libres del pastor. Amén. Voy a escribir eso en un lugar, porque, bueno, está bien. Y tengo un pastor amigo a quien también le gustan mucho las herramientas y le gusta mucho hacer cualquier cosa. Entonces nos reunimos y hacemos cosas y nos gusta hacer eso. ¿Verdad? Y el lunes pasado nos reunimos a reparar una parrilla y estábamos hablando acerca de esto. Porque me había preguntado qué había predicado el día anterior y estábamos conversando. Y es de esos hombres que cuando empieza a hablar de Jesucristo, yo digo esto con tanto gozo, se saca el hombre y empieza a hablar de Jesús y empieza a glorificar al Señor y yo me gozo al escuchar a alguien de esa forma. Despierta su pasión, Y habíamos meditado en este verso, que fue el centro de la prédica pasada. Y básicamente el verso pasado comienza diciendo, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Yo doy gracias al que me fortaleció. Él no dice gracias a mi psicólogo por su apoyo, gracias a mi psiquiatra, gracias a mi pastor, gracias dice a Cristo Jesús nuestro Señor. El único que fortalece es Cristo Jesús nuestro Señor. Y cualquiera que no te guíe a la única fuente de fortaleza tiene que ser descartado. Es mi ortodoxia y espero que hallen conmigo esta verdad. No hay otra cosa que fortalezca que no sea el Señor Jesucristo. No lo hay, hermanos. No lo hay. Así que este hombre empieza agradeciendo a aquel que lo fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Obviamente, él fortaleció a Pablo. Pablo, en la fortaleza del Señor, fue fiel y el Señor lo puso en el ministerio. Ahora, el versículo que me caló y creo que nos caló profundamente el domingo pasado es, habiendo sido yo antes. Y Pablo escribe blasfemo, perseguidor e injuriador. Yo creo que lo que nos habrá tocado en el corazón a nosotros es que si tal vez no existiera esa frase ahí, blasfemo, perseguidor e injuriador, y solo habría unos puntitos que cada uno tendría que completar con aquello que cada uno de ustedes antes era, ustedes sabrán qué tenía que haber ahí. Y yo podría mirarle a cada uno de ustedes y preguntarles, ¿qué sentiste ya que estás en la gracia del Señor hoy día, habiendo sido antes? ¿Qué pondrías? 3 cosas nomás. Hermano, yo te llenaría una hoja entera. ¿Qué eras antes? Y habiendo sido lo que eras antes, el Señor te dio aquello que no lo mereces. Te dio su perdón,
te dio adopción, te hizo parte de su familia, te mostró el rostro de su Hijo y estás aquí hoy adorando con los santos. Y el Señor es el que te está fortaleciendo para que te mantengas fiel. Y Él es el que te da una misión en esta vida. Y miren lo que tenemos hoy día, habiendo sido nosotros antes, Señor bendito. Pablo dice después que fue recibido a misericordia, porque lo que hizo fue un pecado, obviamente, no se está excusando, pero fue un pecado que el judío clasificaba como un pecado por causa de ignorancia e incredulidad, que igual era condenable. Y después dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más allá de mi pecado y mi culpabilidad, la gracia del Señor, su perdón, su amor, su misericordia, fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después Pablo en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Así que en la lista de pecadores decía este hombre, yo me considero el pecador de pecadores, porque yo sé quién era antes de que el Señor me haya alcanzado con su gracia. Y dice otra vez, y vuelve a recalcar en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que Pablo está aquí, habiendo sido lo que fue, está aquí hoy día, y hoy lo conocemos como un apóstol del Señor, como un predicador de las verdades de Cristo. Pablo está aquí, y vuelvo a recalcar, habiendo sido lo que era antes, como un ejemplo. Hermanos, Él es un ejemplo. Dios no tomó a un hombre como Simón, aquel hombre anciano que era muy piadoso, que inclusive Dios le había dado una promesa de que no vería la muerte hasta ver al Mesías, y era un hombre así ejemplar. Pudo haber tomado un hombre con ese perfil, un buen padre de familia, un hombre piadoso, un hombre que estaba esperando al Mesías con ansia, un buen entendedor de la ley del Antiguo Testamento. Hermanos, el Señor tomó a un hombre perverso, blasfemo, perseguidor, injuriador, que odiaba a Cristo y a todos aquellos que tenían que ver algo con Él. Y lo tocó su corazón, sacó ese corazón de piedra y colocó uno de carne. Tuvo misericordia de él y lo puso como un ejemplo. ¿Saben? Yo recuerdo lo que te había dicho en la prédica pasada. A veces nosotros pecamos con falta de fe y a veces tenemos algún pariente o algún amigo o algún cercano muy perverso, muy duro. Y hay como una cierta sensación de que es difícil que se convierta. Es difícil, Y es acá donde encontramos en Timoteo al ejemplo de la dureza, Saulo de Tarso, al ejemplo máximo de la dureza, que blasfemaba en contra de Jesús. Y no solamente eso, torturaba a otros creyentes hasta hacerlos blasfemar. Y si habláramos de grados de pecados que ofenden al Señor, ese probablemente sea uno de los más ofensivos al Señor, porque es tropiezo a uno de los suyos. Y Él es un ejemplo, hermanos. El Señor puede tocar el corazón de absolutamente cualquiera. Pablo, después de
pensar en lo que él era, de pensar en dónde está, la reacción de Pablo es la reacción coherente de alguien que realmente es creyente. Y dice en el versículo 17, ya metiéndonos de a poquito en los versos que nos ocupan hoy, dice Pablo en el 17, por tanto, entiéndase, por tanto, lo que vengo diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, que así sea. Amén. ¿Ven cómo estalla se dice doxologías, cómo estalla en adoración, cómo estalla en humillación y en exaltación a aquel que tuvo misericordia de él? Y esta debería de ser la reacción coherente de cada uno de nosotros al mirar para atrás y ver lo que éramos, lo que hicimos y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y al decir, Señor, yo no puedo entender cómo tocaste mi corazón. Yo solamente hice méritos para tu castigo. Así que esto debería de hacer que en tu corazón irrumpa adoración al Señor, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor solamente a Él, sólido gloria, solamente a Él, por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol. Después de estas terribles, tremendas y enormes ideas que le está escribiendo a este joven, viene el reafirmar de lo que comenzó diciéndole al inicio de la carta. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en este simple verso hay demasiado. Es enorme. Recuerden, hermanos, de lo que habíamos hablado y tengan bien presente esto, y aquellos que están acá por primera vez, les pido por favor de que estos textos vean en cuanto al marco que voy a explicarles. Timoteo era un joven predicador, un joven líder de iglesia que estaba cumpliendo funciones pastorales en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad en la cual había mucha idolatría, mucho paganismo. En Éfeso se adoraba a una diosa llamada Diana, que era objeto de culto por parte de muchísimas personas. Es más, la misma Diana era también un objeto de mucho lucro para gente que vendía como réplicas del templo de ella. Lo que podemos ver en Hechos capítulo 19, que cuando Pablo predica el evangelio en Éfeso, mucha gente venía quemando los libros de hechicería y de magia y arrepintiéndose y confesando sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. Eso vemos en Hechos capítulo 19. Después, progresivamente se establece la iglesia ahí. Pablo queda un tiempo con ellos y después Pablo se va. Tiempo después, las cosas no estaban marchando muy bien en la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo envía un encomendado llamado Timoteo para que él ponga las cosas en orden en la iglesia de Éfeso. Además ya de la oposición que tenía la iglesia de Éfeso externamente, también había oposición internamente, y ahora por causa de que falsos maestros se habían metido encubiertamente en la iglesia y estaban enseñando doctrinas que estaban haciendo que varios se desvíen y otros empiecen a introducirse en una terrible confusión. Se estaba usando mal la palabra del Señor, la que se tenía en ese momento.
Recuerden que al momento de escribirse estas cosas, aún se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y lo que básicamente había es que cada ciudad con su iglesia respectivamente poseía cartas que Pablo le había dirigido a cada uno de ellos. Para este entonces ni siquiera el libro de Apocalipsis se había escrito. Así que básicamente cada iglesia tenía su carta local más todo el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento y su carta local, cada iglesia se iba dirigiendo y encaminando y guiándose mutuamente en los caminos del Señor. Ese era el contexto en el cual estamos leyendo, en el cual se escribió esta carta. Y estamos leyendo, respetando eso. Esto fue escrito aproximadamente en los primeros años del 60 después de Cristo, cuando la iglesia era aún muy joven. Así que tengan este dato siempre ahí en cuenta, porque tiene que ser leído en este marco. Timoteo fue enviado por Pablo a Éfeso para que ponga las cosas en orden en la iglesia, porque algunas cosas no estaban muy bien. También podemos ver lo mismo en su par, que es Tito. Si ustedes van conmigo rápidamente, sin tampoco desconcentrarse mucho, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, también este hombre, este joven predicador fue enviado a Creta, y dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses ¿vieron la palabra ahí? Lo deficiente. Era el mismo motivo por el cual Pablo había enviado a Timoteo. Así que quiero empezar diciéndole lo siguiente, hermanos. Hay una verdad explícita en la palabra del Señor, que es la verdad de que estamos en medio de una guerra, de una verdadera guerra espiritual. Y algo de lo cual tiene que ser cada creyente consciente, al igual que Pablo quiso hacerlo con Timoteo en aquel tiempo, es de que todo creyente debe ser consciente y tener la verdad presente de que estamos en medio de una lucha. No es una lucha entre partes iguales, y déjenme dar una palabra un poco complicada y después explicarla. No estamos en una lucha dualista. Yo sé que cuando vemos películas como Star Wars o cosas similares, parecería de que vemos al bien y al mal peleando en igualdad de condiciones. Y a veces uno podría desdibujarse la idea y creer que el mal está peleando contra el bien, Jesús o Dios contra el diablo, son como dos fuerzas pares que están pujando por el dominio del universo. Eso es, hermano, herejía. Eso no es real. No hay una lucha dual de dos poderes iguales que están pujando, sino que en la Biblia vemos a un Dios soberano que somete totalmente a los poderes oscuros. Y los poderes oscuros, al luchar en contra del Señor, terminan inclusive al final convirtiéndose en instrumento para que Dios sea glorificado. De hecho, que una porción de la Biblia que te muestra claramente cuál es la posición de cada fuerza es Job capítulo 1. Cuando va el mismísimo diablo, y está narrado en forma poética para que la idea sea fuerte, y él va y pide a Dios poder tocar a Job. Y Dios le dice, sí. Y ahí vamos con una verdad que probablemente no te guste. Cada desgracia que ha tocado tu puerta, primero, Dios tuvo que haberla autorizado.
Pedro, Satanás ha pedido al Padre para zarandearte, como al trigo. Y no le dijo, cancélalo, Pedro, no dijo eso, sino que él dijo que una vez que haya vuelto, él va a confirmar a muchos, porque el Padre le ha dicho que sí. No hay fuerza oscura, no hay demonio que se mueva, no hay ápice que cambie de lugar sin que el Señor diga sí puede. Y uno dice, entonces esto que me está pasando o esto que me pasó, ¿Dios lo ha permitido o Dios ha dicho que sí? Sí, hermano, Dios ha dicho que sí. Pero también encontramos el consuelo que todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor. Absolutamente todo. Así que hablamos de una guerra de dos fuerzas no pares, sino que el mal está subyugado completamente al Señor, pero aún así ese mal se levanta en contra de todo el conocimiento del Señor, y Satanás y sus huestes están en una campaña voraz y feroz en contra del pueblo del Señor y en contra de toda la verdad que manifieste al Señor Jesucristo. Existen huestes y huestes de maldad que se oponen al avance del reino de Dios, y como la principal herramienta del avance del reino de Dios es la portadora del Evangelio, entiéndase, la iglesia, es por ende el pueblo de Dios / la iglesia el principal objeto de ataque del reino opuesto. Y si alguien podría preguntar cómo se podría resumir las formas en que el reino opuesto o las huestes atacan a la iglesia, la principal herramienta del evangelio del reino, bueno, es básicamente cegando cada vez más al mundo para que el mundo se levante en oposición directa en contra de la iglesia del Señor. 2, lesionando y destruyendo la credibilidad de la congregación o del creyente, haciéndolo caer una y otra vez en pecados para desvirtuar al mensajero, porque el mensaje es intocable. 3, atacando las familias y los matrimonios para desestabilizar el núcleo del pueblo de Dios. 4, atacando a los líderes, porque al derribar a un líder, por lo general estos líderes terminan llevando tras sí a muchos. Y también con falsos maestros y falsos sistemas religiosos, tanto desde afuera como desde adentro mismo, hiriendo y confundiendo y desviando a todo aquel que no esté permaneciendo en la fe, en la buena conciencia y en el conocimiento del Señor. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. El reino opuesto estaba atacando a la iglesia para desvirtuarla, para lesionar y destruir su credibilidad, su testimonio. Estaba atacando a los matrimonios, estaba atacando a las familias, estaba atacando a los líderes y estaba metiendo falsas enseñanzas a través de falsos maestros. El combo completo de toda la artillería del reino opuesto siendo disparado en contra de la iglesia de Éfeso. Y Timoteo, un joven líder de iglesia, tenía que ir ahí a poner las cosas en orden y a fortalecer a la iglesia del Señor. De hecho que más adelante, y ya nos meteremos en ese texto, dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad del Señor. Así que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 18 del capítulo 1, le habla acerca de un mandamiento y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, yo te encargo. Y uno dice, ¿cuál mandamiento? Si es que está leyendo este texto por primera vez. El mandamiento que está del 3 al 11, que tenía que ver con ir a corregir a algunos que estaban enseñando una doctrina distinta para la salvación. Dice en el versículo 3 del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina,
Timoteo, es tu misión, es el mandamiento, ir a corregir a aquellos que están enseñando una doctrina distinta y están usando mal la ley, no llevando a la gente a Cristo, sino que llevando a la gente a un sistema de méritos, creyendo que ellos pueden salvarse por sus méritos, que es lo que está diciendo después, más adelante, en el versículo 8 y 9. Dice en el versículo 4 que él no tenía que prestar. No prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Te encargo que corrijas a aquellos que están enseñando doctrina distinta, y también yo te encargo a vos mismo que no te desvíes hablando de cosas sin sentido, divagando y filosofando, sino que centrándote en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, aparte de presentar mal la ley, estaban llevando a la iglesia a un bucle de divagues y de cosas sin sentido, cosas que le gusta tanto a tanta gente hasta en el día de hoy. Y se ponen ahí a lanzar simplemente y a escupir palabras en una forma verborrágica que al fin y al cabo no llevan a absolutamente nada. En este caso era entrar a pensar en genealogías, hijo de, interminables, y en disputas que no acarreaban ninguna edificación, que es por la fe, sino que más que nada hacía que la congregación se desvíe de su objetivo y se ponga a hablar, hermanos, totales tonterías. Tal vez Satanás no ande usando todo el tiempo genealogías interminables, pero puede cambiar de herramienta, pero buscar siempre el mismo objetivo: que las congregaciones entren en cuentos interminables, en disputas que no edifican, para no concentrarse en lo que en verdad importa, que es hacer avanzar el reino y fortalecer las iglesias para que sean testimonio y adorno de la sana doctrina del Señor. De hecho, que inclusive, volviendo esto a algo personal, sacando del conjunto llamado iglesia, puedo decirte, hermano, que una de las misiones del reino opuesto a través de sus falsos profetas es llevarte al pensamiento en desorden y a la disputa y debate sin sentido, para que no te enfoques en lo que realmente importa, que es predicar el evangelio y hacer avanzar el reino con una vida en santidad que sea como un adorno de tu mensaje. Busca desenfocarte el reino opuesto de esto para que pierdas la dirección y el propósito de tu vida. Así que este era el mandamiento: ir a corregir y guiar a la iglesia a un amor sincero. De hecho, que en el versículo 5 dice, del capítulo 1, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Timoteo, tu misión es ir a que la iglesia se centre en lo que en verdad tiene que centrarse, para que producto de escudriñar en la palabra del Señor y en la oración piadosa y en el compartir con hermanos, se produzca en ellos, se produzca en ustedes, en nosotros, un amor sincero hacia el Señor, un amor real, un amor sincero hacia el Señor, producto de un corazón regenerado, producto de una buena conciencia y de una fe no fingida, porque la fe puede fingirse por un tiempo. O como le había dicho, en ambientes donde no hay profundas relaciones, de manera de que pueda sostener algo falso a la distancia. Este mandamiento, hijo Timoteo, porque el aprecio de este hombre por este joven era enorme. Este mandamiento, hijo Timoteo,
te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Miren, cuando uno lee esta carta, ¿saben qué dicen tantos comentaristas, buenos predicadores? Que esta es una carta con mucho aliento, con mucha arenga, con mucho ánimo. Es una carta motivacional. Solo que él no está motivando como el mundo motiva. Él no dice, vamos Timoteo, que sos un campeón, que hay grandes cosas para ti, que tus enemigos se doblegarán, vamos Timoteo, decláralo. Di que sí, Timoteo, tómalo, arrebátalo. Él está motivando a Timoteo como se debe de motivar a cualquier hijo del Señor. Vamos Timoteo. Este mandamiento yo te encargo. Hijo mío, el mandamiento que te acabé de hablar, que es con el fin de producir en nuestros hermanos un corazón, un amor nacido de un corazón limpio, sincero al Señor, con una buena conciencia y con una fe no fingida, con una fe real. Este es el propósito, Timoteo, de este mandamiento. Y lo importante que cada hijo del Señor tiene que comprender es que, hermano, este encargo era un mandamiento. O un mandamiento encargó a Timoteo poniéndolo. Timoteo estaba en un contexto de autoridad y confirmación por parte de la iglesia para ir a llevar a cabo esta misión. Timoteo tenía que obedecer este mandamiento. Y la palabra que se usa como mandamiento aquí es una palabra que comentaristas escriben que hace referencia a una orden militar que se le da a un soldado. Y qué importante, hermanos, es no confundir mandamientos con sugerencias. ¿Verdad que sí? ¿Son los 10 mandamientos o las 10 sugerencias? Pregunto. Bien. ¿Saben que yo me puse acá como una nota personal? Generalmente no la leo, sino que yo estoy acá abajo y es para mí mismo. Yo puse nota, dejar bien en claro la diferencia entre mandamiento y sugerencia a la iglesia. Esto para mí. Porque algunos de ustedes confunden sugerencias con mandamientos. Pregunto, ¿orar es una sugerencia o un mandamiento? Leer la palabra, ¿es sugerencia o mandamiento? Congregarse, ¿sugerencia o mandamiento? Te despertás el domingo y decís, ¿voy a la iglesia o no? ¿Qué hay? Cumpleaños de tía fulanita, tío fulanito, tal cosa, la Champions, bla, bla, cosa, tal cosa. ¿Qué me sugiere Dios? Que me vaya a la iglesia. ¿Es sugerencia o mandamiento? Entonces, si a no ser por causa de fuerza mayor, infarto, descompensación, huracán, terremoto, me llevó un ciclón, a no ser por causa de fuerza mayor, me tragó la tierra, me caí en un bache. Hermano, si no te congregas, estás pecando. Y si tu pecado no es por ignorancia y es de una manera adrede, hermano, es peor. ¿Entienden el punto? Los judíos diferenciaban entre pecados con alevosía y pecados en ignorancia. Los dos eran pecados, pero uno era más ofensivo. Entonces, es mi deber y no puedo convertirme en tu enemigo por decirte la verdad, que si no estás cumpliendo mandamientos claros del Señor, hermano, es una afrenta directa a tu Dios. Y aquí Timoteo tenía un mandamiento. Y probablemente haya pasado por su cabeza no cumplirlo. Y yo me pongo en su lugar, en sus zapatos. Créanme que me es fácil.
Porque yo digo, Señor, yo te amo, pero ellos, Señor, yo sé que son tus ovejas, pero muerden como dragones de Komodo, Señor. Y yo he pecado, hermanos. Y yo admito, en ocasiones he dicho, una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Me levanto a las 5 o a las 6, entro al trabajo a las 7, hasta las 4, 4 y media me levanto, termino el trabajo, me voy a mi casa, tranquilo, nadie me molesta, estoy ahí. Le llamo a un pastor a bombardearle con mis problemas. Pero esto no tiene horas, Señor, no tiene días. No importa cuánto hagas, nunca es suficiente. La paga es mala. Al menos esta clase de pastorado, la que no trasquila. Porque hay algunos que andan en jet y esas cosas y... Señor, ya no puedo más. Y una de las cosas que hacemos con otros pastores es, bueno, ¿qué tal van? Y aquí vamos, hermanos. ¿Alguien ya pensó en dejar esto? Todos así hacen así. Y probablemente a él estaba pasando lo mismo. Entonces él escribe, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos, Timoteo. Te ruego, te encarezco, yo te ruego que cumplas este mandamiento, porque profecías se dieron en cuanto a ti, en cuanto a tu persona. Y entiendan el contexto del texto. No se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Aún no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Entonces, en esta época de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, habían dos figuras vigentes que eran apóstoles y profetas. Una vez cerrado el canon, ya no hace falta profetas porque Dios nos habla a través de su palabra. De hecho, que es básicamente lo que dice en Hebreos capítulo 1, que dice Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este tiempo Timoteo vivía con gente que tenía vigentes dones que hoy ya no son necesarios porque el canon está cerrado. Entonces, en el momento en el cual Timoteo fue llamado al ministerio por parte de la iglesia y fue confirmado por la congregación, hombres habían dado profecías en cuanto a él. Escribe un comentarista, uno de mis favoritos, se llama William Hendrickson, escribe, estas declaraciones proféticas anteriores podrían haber sido probablemente de la siguiente manera o naturaleza. Dice, señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios, resumían sus deberes, predecían su sufrimiento y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Por lo menos tales fueron las declaraciones que se hicieron en cuanto a Pablo, y podemos suponer con mucha seguridad de que en el caso de Timoteo habrán sido prácticamente palabras similares. Ahora, yo fui apartado como pastor, a mí nadie me dio una profecía, pero yo sé por la palabra de Dios lo que me espera. ¿O acaso no dice aquí en la misma carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución? Hoy tenemos esto nosotros. Y cuando uno va a emprender algo, ya sea o el pastorado o cualquier cosa que una persona creyente decida emprender, porque esto no es solamente para mí, es para nosotros, Dios nos confirma de que si queremos vivir de una manera piadosa, entiéndase, conforme a nuestra fe, y realmente vamos a padecer algún tipo de persecución.
Desde la ideológica hasta puede ser inclusive física, conforme a lo que está ocurriendo hoy día en algunos lugares del mundo. Así que probablemente este hombre haya estado perdiendo el ánimo para seguir. Así que, hermanos, tantas veces ustedes, mi amada iglesia, que estoy pastoreando junto con mi amigo y hermano, el pastor Guido, tantas veces ustedes nos dicen, pastor, estoy perdiendo el ánimo y las fuerzas. Y ¿sabe qué yo te quiero decir? A veces yo también. Yo también, hermano. Vamos al único que fortalece. Vamos, hermano. Porque probablemente estés buscando fortaleza en un lugar donde no corresponde y no te está funcionando. Porque al único que podemos dar gracias por el hecho de estar firmes es al Señor Jesucristo, al único que fortalece. Así que Pablo está animando a este hombre y le dice, te encargo este mandamiento, hijo Timoteo, yo te lo encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Miren, esta palabra militar, la buena milicia, está hablando más que nada no de una batalla, sino que de una campaña. ¿Y cuál es la diferencia entre una batalla y una campaña? ¿Cuál es? Que en las campañas hay batallas. Así que no es una batalla, es una serie de batallas que nos toca pelear hasta que el Señor venga por nosotros. Y no vamos a ganar todas ellas. Es el deber de cada creyente batallar una y otra vez, militar una y otra vez la buena milicia y la buena batalla para hacer avanzar el reino desde donde sea que el Señor te haya puesto. Donde sea, hermano, absolutamente donde sea. Me gustó lo que dijo un pastor a quien estuve escuchando sobre este sermón, diciendo, el creyente apenas se despierta y ya batalla en contra de sí mismo, si ora o no. Se despierta y dice, Instagram, Facebook, orar. Ya comenzó la batalla. Hermano, ya comenzó la batalla. Y si por alguna razón, hermano, venciste la primera batalla y pasás al, bueno, voy a orar. Empezás a orar. Y viene, Señor, gracias. ¿Me pongo pantalón? ¿El azul o el marrón? No pagué el gimnasio. La luz está bien. Bueno, Señor, como te iba diciendo, gracias por el informe del trabajo. De hecho, que en este preciso momento, mientras yo te expongo la palabra del Señor, si yo digo a quiénes están pensando en lo que van a almorzar o en alguna otra cosa, todos aquí levantarían la mano. Todos. Porque estás batallando por escucharme. Y yo lo sé, porque es la batalla que yo también peleo. Porque verá que estás batallando por escucharme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No les voy a mirar mal. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? A veces cuesta. Así que después de hacerle consciente Pablo a Timoteo de que hay una guerra, de que él tiene una misión, de que hay un encargo y un mandamiento, no sugerencia, mandamiento, y que él va a ser responsable delante del Señor al final de sus días. De hecho, que en gran parte de la carta, él le dice a Timoteo, mira, que en algún momento dado el Señor va a pedirte cuenta.
Y le da a entender esto con la idea clara, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Wow, pero no nos vamos a quedar ahí. Que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Miren cómo le encargaba al Señor a Timoteo delante del Señor. También en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y miren la frase que usa. Te encargo delante del Señor Jesucristo, que dio profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin máculas, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo lo responsabiliza delante de Dios para que guarde el mandamiento. Así que básicamente la cuestión es sencilla. Al tomar el compromiso, Timoteo sabía que al final de sus días respondería por su ministerio ante el Señor Jesucristo y el Padre. De hecho, que esto es algo que todos vamos a hacer. Timoteo tenía un deber con Dios en la iglesia, pero creo que un deber con Dios en la iglesia lo tenemos absolutamente todos, sea cual sea la posición que tengamos en ella. Así que Pablo estaba animando a Timoteo y encargándole a que cumpla el mandamiento que él había recibido. Luego de eso, de hacerlo consciente de que hay una guerra, de que hay una pelea, después de encomendarle y reafirmarle el encargo, el mandamiento, Pablo va básicamente de una manera muy sencilla, muy pedagógica, tan simple, pero a la vez tan contundente, va a mostrarle el modo en el cual hay que pelear. Y básicamente después de animarlo a que milite la buena milicia, le dice cómo hay que militar y cómo hay que pelear la buena milicia. ¿Cómo? Bueno, versículo 19, de dos formas: manteniendo la fe y la buena conciencia. Después dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pastor, o hermano, o amado hermano, ¿cómo puedo pelear la buena milicia? ¿Cómo puedo hacer para pelear en contra de todo lo que se opone ante el Señor, tanto en mí como en todo lo que me rodea? Hermano, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y por favor, explíqueme mejor eso, Señor. Con mucho gusto. Hermanos, cuando hablamos de mantener la fe, Pablo se refiere a mantener la verdad revelada del Señor, a mantener el Evangelio. De hecho, que una de las cosas que Timoteo tenía que hacer era simplemente ser un retenedor de la palabra tal cual le había sido enseñada. Quiero que miren conmigo la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. La segunda carta de Timoteo. Capítulo 1, versículo 13. Miren lo que Pablo está mandando aquí a Timoteo dentro de las instrucciones ya de la segunda carta, a la cual iremos a su momento. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No las deformes, Timoteo, porque las palabras del Señor, dadas a través de sus hombres, pueden deformarse. ¿Vieron este mandamiento? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Después dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Así que básicamente le está diciendo que él tiene que retener la palabra del Señor tal cual ha sido dada. Más adelante, en el libro de 2 de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es más, es la misma instrucción que encontramos en Tito, capítulo 1, versículo 9, cuando dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que el primer mandamiento, la primera forma de pelear este mandamiento es, hermanos, mantener la fe, mantener las verdades del Señor. Timoteo tenía que nutrirse de la palabra del Señor y a su vez enseñarla. La mejor manera de nutrirse de la palabra del Señor es tomando el compromiso de enseñarlas a otros. Es la mejor manera de nutrirse y encontrar un incentivo para alimentarse de la palabra del Señor. La segunda forma de pelear, o el segundo modo de pelear esta buena batalla, es por medio de una buena conciencia. Y esto ya lo habíamos leído, así que voy a simplemente regar lo que ya tenemos en la mente. Hermanos, según la Biblia, todos tienen conciencia. Y en Romanos capítulo 2, del 14 al 15, encontramos la verdad de que Dios ha escrito leyes en el corazón de absolutamente todos los hombres. Todos tenemos conciencia, absolutamente todos. Para definir conciencia es la capacidad que Dios ha dado a todos los hombres de juzgarse a sí mismo según las leyes que moran en cada uno de ellos. A medida que el hombre más cauteriza su conciencia o más cauteriza las leyes que Dios ha escrito en él, más se pervierte. Básicamente lo que estamos viendo en el mundo en el día de hoy es un mundo al cual de alguna forma su conciencia le está siendo progresivamente cada vez más cauterizada. Cuando Pablo habla de la buena conciencia, está hablando de la conciencia que adquiere el conocimiento del Señor y adquiere aquello adquiere la conciencia de aquello de que agrada o no al Señor. La buena conciencia es la conciencia del creyente que está totalmente atento a qué es lo que agrada o no al Señor. Esa conciencia regenerada y renovada produce una tristeza en el creyente cuando no está cumpliendo los mandamientos del Señor. Lo que 2 Corintios capítulo 7 llama como la tristeza que viene de Dios. Yo le había puesto un ejemplo cuando tocamos el texto de la buena conciencia en el capítulo 5 y 6 de 1 Timoteo, del capítulo 1, que la buena conciencia, hermanos, es aquel sentido y sensibilidad que tiene el creyente en cuanto a la voz del Espíritu Santo en su corazón. Y yo les había dicho a ustedes de que puede que ustedes no estén orando como deben, pero si ustedes son creyentes genuinamente, el no estar orando va a estar causándole intranquilidad y tristeza porque no están haciendo aquello que tienen que hacer. Lo que Pablo está diciendo aquí es de que el creyente tiene que alimentarse de las verdades del Señor y tiene que cada vez más sensibilizar su conciencia en cuanto a qué agrada o qué no agrada al Señor a través del conocimiento de la palabra. Eso es lo que cada creyente tiene que hacer. Es importante que sensibilices tu conciencia de qué agrada o no agrada al Señor a través de su palabra. Obviamente, los falsos maestros en los tiempos de Timoteo habían desechado la verdad
y habían desechado el alimentar con la verdad sus conciencias. Por ende, sus conciencias, hermanos, no eran buenas. ¿Y saben qué pasó? Naufragaron. Dice John MacArthur, qué bendición es tener este tipo de advertencia. Es para el alma como el dolor es para el cuerpo. El dolor advierte que algo amenaza el bienestar del cuerpo. La culpabilidad o el dolor interno advierte que algo amenaza el bienestar del alma. La buena conciencia del creyente es una forma por la cual el Señor lo guía. Dice otro comentarista, la conciencia alcanza su meta más elevada en el creyente y el hombre regenerado, cuando conoce la voluntad del Señor expresada en su palabra, se convierte de esa forma en él, en un conductor y director de su conciencia. Y Pablo advierte que a no ser que alguien confirme estas cosas, hermanos, tarde o temprano esto va a llevar al naufragio y a demostrar de que muchos nunca fueron en verdad creyentes. Por eso dice en el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron, y usa la terminología de se hundió su barco, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y pone un ejemplo que es de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y quiero mostrarte esta última parte, porque la consecuencia de no pelear la batalla del modo que el Señor lo manda es el naufragio. Aquí quiero mostrarte de que en aquel tiempo los líderes de los falsos maestros y de los que estaban profesando estas doctrinas erróneas eran estos dos hombres, Himeneo y Alejandro. Esto tiene que ser entendido en base a lo que la Biblia habla en otras partes, porque obviamente Pablo habrá ido con certeza con una misión de que estos dos hombres se arrepientan, Himeneo y Alejandro. Y Pablo habrá, sin lugar a dudas, establecido la forma en la cual se disciplina a un hermano o a un miembro de una iglesia. Habrá ido él primeramente a decirle, Alejandro, no prediques más esas cosas. Y Alejandro siguió predicando. Habrá tomado después otros hermanos, Alejandro, no prediques más esas cosas, son blasfemias al Señor. Y Alejandro siguió predicando. Después llamó a la iglesia y junto con la iglesia expulsaron a Alejandro. La frase que el Señor usa, que Pablo usa aquí, es entregarlo a Satanás. Sacarlo de la protección de la comunidad de la iglesia y entregarlo al lugar en el cual domina en un sentido no pleno, pero domina de alguna forma restringida el príncipe de la potestad del aire y del reino opuesto. Una expresión similar encontramos en 1 Corintios capítulo 5, que era otro caso que estaba ocurriendo en Corinto, que había un caso muy grave de inmoralidad. Y dice en 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Era algo tan perverso que inclusive la gente del mundo, por la ley escrita en su corazón, ni se atrevían a nombrar. Dice Pablo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Alguien estaba adulterando con su propia madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quiere decir que este hombre no estaba arrepintiéndose y estaba en la iglesia cometiendo cosas terribles y estaba en la iglesia como si nada. Entonces Pablo escribe en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, escuchen esto,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, miren la frase, que el tal sea entregado a Satanás, entiéndase, si no se arrepiente, para que las consecuencias de sus actos lo lleven a que su cuerpo se destruya por lo que está haciendo, a fin de que tal vez ahí él recapacite y se salve en el día del Señor. Que es exactamente lo que había ocurrido acá en Éfeso. Pablo había entregado a Satanás a estos dos, y Timoteo tenía que continuar lo que Pablo había empezado. Así que básicamente encontramos estos puntos aquí bien claros, porque esto podríamos dedicarle toda una clase de disciplina eclesiástica, pero el punto es el siguiente, hermanos. Cada creyente tiene que ser consciente de que está viviendo en medio de una guerra. Y cada creyente tiene que entender de que en esta guerra hay mandamientos, hay ordenanzas que tenemos que cumplir, que Dios nos ha encargado a todos nosotros. Y el Señor no solamente nos ha dado el mandamiento de pelear, nos ha mostrado cómo tenemos que pelear, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, desechando algunos, hermanos, naufragaron. Así que tenemos que aferrarnos a estas palabras para pelear y al final de nuestros días decir, hemos peleado la buena batalla. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te oro conforme al texto. Te ruego que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos des ánimo para seguir en este camino. Te pido que nos fortalezcas, Señor. Reconocemos tu total gracia para con nosotros, habiendo nosotros sido todo lo que ya sabes, Señor. Te pido que nos fortalezcas, que nos mantengas fieles y que nos des, Señor, misiones claras para el avance de tu reino. Te ruego, Señor, que nos hagas conscientes de que estamos en medio de una guerra, Señor, donde hay muchas batallas. Te suplico que nos ayudes a pelear la buena batalla, a emprender la buena milicia, Señor. Ayúdanos. Te pido que nos fortalezcas en tu verdad, que nos ayudes a retener tu verdad, Señor. Ayúdanos a retener tu verdad, Padre. Fortalécenos en la fe. Alimenta en nosotros la buena conciencia, la conciencia sensible, Señor, a aquellas cosas que te agradan y aquellas cosas que te desagradan, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos aferremos a pecados sin sentido. En tu santo nombre, Padre. En tu santo nombre, Señor Jesús. Te rogamos, Dios bendito. Amén.